Buenas noches, saludos cordiales, gracias por estar en Hora 25. Nuevamente se abre el debate sobre la eliminación de los subsidios a los combustibles. Una necesidad, una decisión postergada, una cuestión sin duda inflamable. Belén, buenas noches. Hola, ¿qué tal, Andrés? Amigos, muy buenas noches. El subsidio a los combustibles es un tema que vuelve a la mesa de debate tras la emisión del decreto ejecutivo 254, del cual hablaremos ya más adelante. Sin embargo, esta no es la primera vez que se pone sobre el debate este tema. Hagamos un poco de historia. El subsidio a los combustibles se introdujo en el Ecuador en 1974 con el gobierno militar. Pero fue en realidad en 1998 cuando se empezó a hablar de focalización. En ese año, el presidente Yamil Maguad eliminó el subsidio al gas de uso doméstico y creó una compensación para personas de bajos ingresos a través de lo que en ese tiempo se denominó como bono solidario. Sin embargo, las manifestaciones sociales hicieron que el subsidio regrese y el bono se quede. Lucio Gutiérrez también intentó retirar el subsidio al gas y tomó la decisión de subir el precio de los combustibles dentro de un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. En el segundo mandato de Rafael Correa se habló de la focalización del subsidio a los combustibles, pero al ser una medida antipopular no prosperó. Luego Lenín Moreno se arriesgó a tomar la decisión que nadie se atrevía y eliminó el subsidio a la extra y al diésel. Pero recordemos, tuvo que retroceder en su decisión tras 11 días de violentas protestas sociales. El gobierno de Guillermo Lasso también lo intentó y las manifestaciones no se hicieron esperar, así que sus intenciones de focalizar se vieron truncadas. Se crearon mesas de diálogo con el movimiento indígena, que es el más ferviente opositor de este tipo de medidas, pero tampoco hubo ninguna acción tangible. Hoy, el presidente Daniel Noboa tiene en sus manos una vez más la posibilidad de hacerlo. Esto en medio de un año preelectoral y con claras intenciones de reelegirse. Pero, ¿qué significa el subsidio a los combustibles en el eje económico? Pues bien, en la proforma presupuestaria 2024, el rubro destinado a este tema suma 3.042 millones de dólares. La mayor parte de este monto se la lleva el diésel con 1.506 millones. Seguido del GLP con 737 millones y en tercer lugar con 631 millones están las gasolinas. ¿Por qué es importante que el Ecuador tome una decisión sobre este tema? Vamos contigo, Andrés. Gracias y vamos a presentar a nuestros invitados. Saludo la presencia de Yana Aguirre. Ella está en Guayaquil, es ella profesora de Políticas Públicas y Economía de la Universidad Especialidades Espíritu Santo. En el estudio en Quito nos acompaña Vicente Albornoz. Él es economista, periodista y es docente de la UDLA. Gracias, Vicente. Luis Fernando Ayala, analista económico. Y también está con nosotros Ivo Rosero. Él es el presidente de la Cámara de Distribuidores de Derivados de Petróleo. Gracias, entonces, aquí empezamos. Vicente, ¿cuánto pierde el Ecuador? ¿Qué significan los subsidios para el fisco nacional? Buenas noches. Buenas noches. Si es que uno suma todo lo que se ha ido en subsidiar combustibles en los últimos 50 años, como bien se decía, esto arranca en los años 70, debe haber seguido cerca de 80, 90 mil millones de dólares, claro, en medio siglo, pero eso es bastante más que nuestra deuda pública, ¿no? Es decir, se ha ido en subsidiar combustibles más de la deuda que tiene el gobierno con todo el resto de los ecuatorianos y del mundo. Piensen ustedes lo absurdo que es subsidiar un combustible que, primero, beneficia más a los más ricos, segundo, ayuda mucho a los contrabandistas que se lo llevan a Colombia y a Perú. Tercero, contamina el ambiente. Al final estamos pagando a la gente que genera CO2 y estamos viviendo un mundo contaminado por el calentamiento global. Y finalmente, dicen las malas lenguas, ayuda a los narcotraficantes en los sitios en que refinan cocaína. Eso es lo que ha ocurrido en estas 5 décadas. Pero aquí, ahora, ¿cuánto le pesa al presupuesto general del Estado?
Más o menos, hay muchas formas de calcular los subsidios, pero debemos de estar alrededor de unos 3.000 millones de dólares al año. Sube cuando el precio del petróleo es más alto, cae cuando baja el precio del petróleo, pero debe estar en unos 3.000 millones de dólares al año, lo cual es una cifra astronómica que podría usarse en millones de cosas. En 3.000 millones de cosas, claro. Mejor que usarse en subsidiar algo que beneficia a los ricos y que contamina el ambiente. Ok, vamos a ir a Guayaquil. Quisiera pedirle a Yana que nos dé su apreciación. ¿Cómo lee usted, cómo interpreta el tema de los subsidios? Esto se fue acumulando en el transcurso de los años y este momento es muy complejo retirar ese subsidio por las implicaciones políticas y sociales. ¿Usted qué apreciación tiene? Buenas noches. Muy buenas noches, muchas gracias por la invitación. Efectivamente, es un tema impostergable. Pensemos en la historia. En 1974 se creó en la dictadura militar, pero bajo este enfoque erróneo que si bien éramos un país que productor de petróleo, entonces se pensaba que por ser productores de petróleo teníamos que subsidiar este producto. Pero ¿qué pasó? Se pensó de manera generalizada desde un inicio, sin pensar realmente en la conceptualización y el objetivo que persigue realmente un subsidio, que es beneficiar a los grupos más vulnerables, a los grupos que tienen menos oportunidades, accesos y tener mejores oportunidades, como lo menciono. Entonces, fue pensado de una manera generalizada, que realmente, como lo mencionó el economista Vicente Albornoz, pues beneficia generalmente ¿a qué? A las clases altas, a las clases medias y no realmente a los que más lo necesitan. Entonces, es imperante que realicemos una reestructura de esto y pensemos realmente en una focalización y no dejemos postergar más tiempo. Ok, gracias, Yana. Quisiera, Ivo, su apreciación. Esto que acabamos de escuchar, esto se implementó en atención a que éramos país petrolero. Y uno piensa inmediatamente también con Venezuela, que tiene los precios bajísimos. Ahora, ¿somos país petrolero? Bueno, en plenitud no creo que somos, ¿no? Definitivamente no somos en plenitud, pero independientemente hay que entender dos cosas, como bien mencionó Andrés. Solamente Venezuela y Ecuador son los únicos países en América que tienen subsidio a los combustibles, ¿no? Países de corte absolutamente socialista como México, Brasil, Perú y Colombia, no se diga Colombia con el presidente Petro, que hizo una revisión, ¿ah? No solamente socialista, sino comunista, exguerrillero, etcétera, se encontró, ¿no?, cuando asumió el poder con un fondo de estabilización petrolera quebrado en 40.000 billones de pesos. Pero, si bien aquí debemos aclarar un tema muy importante en relación al decreto que fue emitido este fin de semana. Yeah. El decreto 254, emitido por el presidente Noboa, habla específicamente de la creación de un comité multi o interinstitucional para definir políticas de estabilización de precios de los combustibles. ¿Qué control de precios va a hacer si los combustibles están congelados? Ya, Ivo, eso lo vamos a tratar más adelante en atención a las propuestas e ideas que se están trabajando. Pero desde su perspectiva y atendiendo su experiencia, ¿es preciso eliminar esos subsidios? Definitivamente. Nosotros en enero de este año ya hicimos público nuestro pronunciamiento en ruedas de prensa, mencionando lo siguiente. Enero era quizás el mejor momento para iniciar la eliminación de subsidio de los combustibles Eco 85 y Extra. ¿Por qué? Porque el diferencial de precios solamente era 25 centavos por galón. Igual, claro. Estaba casi igual, pero con algunos considerandos. El primero, que debe simultáneamente aplicarse focalización a los subsidios, pero ¿cómo aplicar esa focalización? Bueno, es un tema que habría que... Sí, pero yo le consulto una cosa ahí, ahorita que está hablando de este tema. Hay un sector que es el sector automotor, que supongo que es el que más gasta, y también hay industrias, hay actividades productivas, el sector atunero está muy inquieto. ¿Qué pasa con esas empresas? Por supuesto, la política del Estado ha sido ir eliminando los subsidios a las industrias. Por ejemplo, en diciembre del 2022 ya se eliminó el subsidio al sector camaronero.
¿no? Ahí, entre paréntesis, nos acusaban a nosotros de un supuesto desvío, que es una cosa absurda, que 1/3 de los distribuidores, muchos de ellos, la mayoría en Quito, Napo e Ibarra, desvíen al sector camaronero. ¿Qué camaroneras puede haber en Quito, por Dios? En manos de ese tipo de funcionarios estamos nosotros regulados, y ahora hay juicios penales, ¿no?, para gasolineras que están en Machachi por un supuesto desvío al sector camaronero. Es un desastre. Pero respondiendo concretamente a la pregunta, se ha ido disminuyendo ese subsidio hacia las industrias. El que está subsidiado ahora es todo el país, todo el consumidor, que principalmente, coincido con Vicente, es la clase media y media alta, que tienen más vehículos y nunca llegan, pues, a los sectores más marginales. Okay. Luis Fernando, los subsidios tienen una razón de ser, evidentemente. En los países industrializados y desarrollados hay subsidios. En el caso ecuatoriano y en el caso de la gasolina o de los combustibles, ¿qué? Yo creo que, como se hizo en la introducción un análisis histórico, esta definición de la necesidad de que el país cuente con subsidios para los combustibles particularmente, nació de una visión desde la abundancia, ¿no? Desde esta abundancia que se generó con la bonanza petrolera, con el inicio de la explotación petrolera en Ecuador. Pero como mencionaba Yana, fue desde el inicio una decisión equivocada, porque un subsidio, por definición, tiene la intención de modificar la conducta de los consumidores. ¿Cuál es el objetivo que tiene el subsidio? Es que un producto, a su precio real, a su costo de mercado, es tan alto que va a dejar a un segmento de la población fuera de acceder a ese producto o servicio. En el caso de los combustibles, precisamente el efecto que genera es un efecto pernicioso, porque modifica las conductas, incrementando artificialmente el consumo, la demanda de los combustibles, en un momento donde podemos identificar al menos 3 factores, ¿no? Perdón, claro, esto que usted está diciendo es absolutamente cierto. Nos volvemos irresponsables frente al consumo de combustibles. Es muy frecuente, Vicente, cuando vamos a la costa, especialmente, que se ven vehículos que los dejan prendidos mientras están probablemente en un restaurante o en un lugar. ¿Por qué? Porque es relativamente barata, ¿verdad? Es correcto. Eso pasa, nos volvemos cómodos, sí, irresponsables. Sí, sin lugar a dudas. Pero adicionalmente eso se da en el contexto, ¿no?, de una situación, de una crisis fiscal, donde no tenemos esos 3.000 millones de dólares para atender, digamos, esa decisión que como país hemos tomado de subsidiar los combustibles. Son 3.000 millones de dólares que no tenemos. Si los tuviéramos, igual sería una decisión equivocada por otro tipo de consideraciones, por consideraciones de tipo ambiental, como ya se ha mencionado. Evidentemente, mientras más aumenta la demanda, mayor aumenta la contaminación. Eso es innegable. Vicente, somos un país pobre, pero nos damos el lujo de desperdiciar, de botar 3.000 millones al año. Claro que sí, somos un país pobre, como bien decía Luis Fernando, con un problema fiscal. Tenemos un gobierno que le falta plata, está casi podríamos decir quebrado, tuvo que subir impuestos porque no tiene plata, tiene que endeudarse, y además subsidiamos combustibles en un monto que irá pues entre los 2 y los 6.000 millones, yo calculo que estará en unos 3.000 ahorita, pero hay un agravante adicional y eso Ivo nos puede confirmar. Todo está regulado, todos los precios están regulados, cuánto gana la gasolinera A, la B, la C, todo está regulado, no hay competencia. No compiten entre sí. Y es un país pobre donde hay en general poca competencia y hay cero competencia en el mundo de los derivados del petróleo. Porque simplemente la estructura está hecha para que nadie compita con nadie. Entonces, una vez se encuentra una gasolinera más limpia, donde la atienden más amables, pero una competencia en precios, que es lo que debería haber, y que importemos el combustible más de mejor calidad o cualquier cosa. Eso no existe porque todo está regulado, porque es la única manera de manejar 3.000 millones de dólares de subsidio cada año, que no los votamos, los exhalamos por los escapes hacia la atmósfera. Esta tesis que plantea Vicente, libre precio de combustibles, ¿te asusta? No me asusta. Yo creo que hacia allá es a lo que hay que avanzar. Y hay que tener claro, adicionalmente, de qué es la solución de fondo. Es decir, todo lo que se puede hacer, como en temas de focalización de subsidios. Pero sin lugar a dudas es una gran ayuda. Si podemos reducir esos 3.000 millones de dólares a un monto inferior, el país habrá ganado. Pero no es la solución de fondo. Porque el problema que tenemos en el país es un problema estructural. Desde el punto de vista fiscal,
nuestra Constitución y el régimen jurídico que hoy está prevaleciendo en Ecuador, implanta un modelo que es insostenible, que hace unas promesas, el Estado hace unas promesas a la sociedad que francamente no se pueden cumplir. Y seguimos pateando la pelota hacia adelante, esperando que se nos aparezca la Virgen en algún momento, ¿verdad? Y que se nos solucionen los problemas. Los problemas no se nos van a solucionar si no, como sociedad, estamos dispuestos a discutir cuál es la gravedad del problema. Y en este caso, ¿no? Como un spoiler, la situación es extremadamente grave. Yana, quisiera su apreciación de lo que han dicho sus colegas, poniendo un elemento. Muchas veces cometemos el error y decimos, nos van a subir las gasolinas, nos van a subir los combustibles. Y no es tan cierto, porque alguien tiene que pagar esa gasolina, esos combustibles. De alguna manera estamos pagando todos, y el momento en que se elimine el subsidio, ese dinero, tal como lo ha dicho Vicente, va a servir para otras cosas. ¿Cómo entender esto que le acabo de plantear? Sí, yo creo que justamente es un tema cultural, porque ya tenemos tantos años que estamos acostumbrados a recibir un subsidio, que muchas de las personas, mucha de la población que recibe este subsidio no lo necesita realmente. El hecho de que vayamos a pagar más, el hecho de que nos pongan una política pública en donde nos mencionen, van a pagar más, de por sí va a causar un descontento en toda la población. Entonces es un gran desafío para cualquier gobernante el hecho de institucionalizar eso, tratar de generar la cultura necesaria para que todos los individuos no seamos indolentes y realmente entendamos cuál es el objetivo que hay detrás de un subsidio realmente. ¿Ya? Para que realmente ese sentido de solidaridad, de tratar de cubrir a la población más vulnerable o que necesita más, realmente también tiene que salir de nosotros y poner la espalda o el hombro sobre el problema. Entonces, realmente no es un tema ajeno, no es un tema ajeno a toda la ciudadanía. Realmente hace falta, como yo siempre menciono en las clases de política económica, toda política pública pasa por una fase de tiene que intervenir y tiene que dialogar con grupos de presión de diferente índole. Gremios, en este caso, como es subsidio, estamos hablando del tema de subsidios a combustibles, puede ser incluso los representantes de diferentes organizaciones, ya sean indígenas y demás, que no necesariamente buscan esos objetivos o esos intereses de sus representados, sino a veces son intereses propios. Entonces, es importante que desde la academia, desde eventos que organice mismo el gobierno, para hacer conciencia en toda la ciudadanía que realmente es un tema que nos compete a todos y que todos debemos estar interesados. Vicente, un temita corto. ¿Esta es una exigencia del Fondo Monetario Internacional? No, no creo. Me acuerdo que en el año 2019, cuando se subió el precio de los combustibles, se dijo que el Fondo Monetario lo había pedido, pero había que pensar que en ese momento la presidenta del Fondo Monetario era una francesa que vio como casi se cae el gobierno de Francia, el gobierno de Macron, claro, casi se cae porque quitaron los subsidios al diésel, que tiene un subsidio, no quitaron subsidios, subieron impuestos al diésel en Francia, ¿no? Ahora, yo creo que aquí es importante resaltar, los subsidios, cuando están bien dirigidos a la gente que más necesita, son buenos. Son buenos. Yo soy un fan del bono de desarrollo humano, del bono solidario, como quiera que se lo llame, porque llega a la gente. El problema es que este subsidio llega a los que consumen diésel, gasolina, gas, etcétera, y no a la gente más pobre. Ok, Ivo, Vicente ha señalado lo del precio libre. ¿Qué apreciación tienen ustedes? A ver, antes una pequeña puntualización. Sí. Definitivamente es una exigencia del Fondo Monetario Internacional la eliminación de los subsidios de los combustibles para el desembolso de los próximos 4.000 millones que se está negociando. ¿Eso está en el acuerdo Así es. Es una exigencia del Fondo Monetario. Entonces, no es solamente un tema de voluntad del presidente de hacerlo o no hacerlo. Es una exigencia y obviamente se enfrenta a un gran problema. Por eso yo mencionaba, aunque bueno, no trataremos todavía en profundidad el decreto 254, el decreto es sumamente amplio, habla de combustibles, entendiendo que combustibles son el gas y el diésel, ¿no? Bueno, pero las autoridades señalaron que el gas no se lo va a topar. Correcto, y estoy hablando del decreto. ¿Cuánto significa de subsidio? Ya, aproximadamente $1. Sí, más de la mitad, más de la mitad. 60 y algo. Sí. Ya. Y la gasolina en este momento estamos alrededor de 50, 60 centavos. Pero recordemos,
las declaraciones, eso es lo que yo mencionaba. En enero nosotros dijimos que debía progresivamente eliminarse los subsidios, pero con algunos considerandos. Unos de ellos, el primero, ¿no?, la focalización para que no se vean afectados los sectores más vulnerables. El segundo, la utilización de bandas, ¿no?, bandas que tienen un techo máximo y un techo mínimo para prevenir los efectos del embate de un posible precio disparado del WTI. Ahora tenemos un problema que ya sucedió de febrero a marzo, recrudeció el problema en la Franja de Gaza. ¿Y qué sucedió? Subió el WTI. Ya intervino Irán, y eso es una bomba de tiempo. El 30% del petróleo mundial pasa por el estrecho de Hormuz. Ahora, Ivo, ¿ustedes son partidarios del libre precio? Por supuesto que sí. Y por una razón también fundamental, no solamente por lógica económica. Nosotros tenemos congelado nuestro margen de comercialización 21 años. Nadie aguanta 21 años con un margen congelado en centavos, no como porcentaje del precio de venta. Esto ha llevado que más de 600 estaciones, la mitad, estemos trabajando el punto de equilibrio un poquito hacia arriba, un poquito hacia abajo, pero como comparación, porque esto es muy importante que entienda la ciudadanía. Nosotros, por ejemplo, ganamos 16 centavos por galón en la gasolina extra a compartir con la comercializadora y el transportista. En Colombia ganan de 33 a 35 centavos país hermano y en Perú ganan 28 centavos. Es decir, nosotros ganamos la mitad de ingresos y tenemos el doble de gastos. El sueldo básico en Ecuador es $466 para un islero, ¿no? En el Perú es 240, en Colombia es 240. Ahora, ¿quién se encarga de la gasolina, del diésel? En algunos casos hay que importar, en otros casos probablemente Petroecuador provee. En el caso de libre precio, ¿cómo sería? Eso sería buenísimo, ¿no? Porque se abre la posibilidad a que entren otros actores, ¿no?, actores privados a importar combustibles incluso de mejor calidad. Porque ahorita realmente quien vende todo el combustible producido aquí es un monopolio de Petroecuador, claro, y no es el de mejor calidad definitivamente. Ok, tenemos que ir a una pausa, vamos a ir a información publicitaria. En un instante retornamos. Seguimos con más. Como habíamos comentado, este tema vuelve a la mesa luego de que el presidente Daniel Noboa emitiera el pasado 2 de mayo el decreto ejecutivo 254, a través del cual crea el Comité de Optimización Energética. Este comité, que está conformado por un delegado de los ministerios de Gobierno, Transporte, Energía, Inclusión Social y de la Producción, debe diseñar un esquema de estabilización de precios de los combustibles. El presidente Noboa en enero de este año ya se pronunció sobre sus intenciones respecto de este tema. Escuchemos lo que dijo. No se toca el subsidio al gas, no se toca el subsidio al diésel, hay subsidios a la industria, a grandes empresas, asimismo Ecopaís y Extra. Tenemos que hacerlo segmentado, pero tenemos que hacerlo simultáneo también con el mejoramiento de eficiencia energética en temas eléctricos y en refinamiento nacional. Sin embargo, aún no hay claridad sobre el método que podría aplicar. Por ejemplo, desde la CONAIE plantean la focalización para agricultores, pequeños y medianos productores y el transporte público. Y piden, en cambio, excluir a industrias como la camaronera, atunera y minera. Durante el gobierno de Guillermo Lasso, en cambio, se planteó la creación de un software que se utilice en las gasolineras. Sin embargo, hubo oposición, pues se ha explicado que al no existir cobertura de Internet en todo el país, este mecanismo no funcionaría al 100%. También se ha propuesto desde el sector privado una tarjeta de débito para quienes entren en la focalización. En todo caso, detrás de las intenciones del gobierno están los parámetros que establece el Fondo Monetario Internacional para ser considerados nuevamente como sujetos de crédito. Gracias, Belén. Se habla de que el 25% de los combustibles subsidiados se van como contrabando. Hay gasolineras flotantes que están abasteciendo, son clandestinas naturalmente, y que están abasteciendo al narcotráfico. ¿Qué ocurre desde su perspectiva, Yana, en torno a la forma que se debe implementar esta revisión de los subsidios? Hay varias tesis, hemos escuchado en la nota de Belén, pero desde su perspectiva, ¿cómo enfrentar este tema? Adelante. Claro que sí.
Primero hay que mencionar que, aparte de que es fiscalmente insostenible, también genera distorsiones en la economía, hablando de teoría económica. ¿Y a qué me refiero? Todo gobernante debe saber que para administrar los recursos, ya sean públicos o privados, tenemos necesidades ilimitadas y recursos limitados. Y más allá de que haya un tema de problema fiscal en el gobierno actualmente, tenemos que entender que estos subsidios realmente generan distorsiones en la redistribución en sí de los recursos. ¿Por qué? Porque ya como lo hemos mencionado, llegan a personas que realmente no lo necesitan. Y hablando de estadísticas, solo el 20% de los subsidios a combustibles llega a justamente la población más vulnerable o la población más popular. Entonces es un dato muy importante que todos debemos hacer conciencia y debemos entender que es realmente importante aplicar una focalización. Entonces, más allá de crear comités, más institucionalidad, porque cada gobierno pues, ha venido repitiendo el mismo patrón, realmente se debe aplicar una medida que en sí escuche y dialogue con diferentes agrupaciones, pero no cree más institucionalidad que pueden sí retrasar el proceso. ¿Y a qué me refiero con focalización? Focalización a justamente estos grupos que mencionaba que solo el 20% reciben ese subsidio, que me refiero al transporte popular, al transporte urbano, ¿ya? ¿Y a qué me refiero con esto? Se podría aplicar el subsidio solo al transporte urbano con la aplicación de otras herramientas tecnológicas también que ayuden a verificar, por ejemplo, que las rutas efectivamente se den para esto y no se use para otros fines. Ya tal vez la aplicación de GPS, hablan de tarjetas de débito. Eso se tiene que evaluar técnicamente y también desde el lado financiero. ¿Cómo se va a financiar eso? ¿Ya? Entonces, realmente la focalización tiene que venir desde el punto de vista tiene que llegar a los que más lo necesitan. Y el hecho de dejar aislado el tema del diésel nos hace cuestionarnos de por qué unas empresas sí, por qué unas industrias sí y por qué otras empresas no. Entonces, realmente ahí viene el punto de preguntarse, porque siempre, como le mencionaba, van a haber grupos de presión que van a tener sus intereses propios y van a hacer lobby en que realmente les mantengan el subsidio. Pero realmente tenemos que pensar técnicamente enfocados hacia justamente el grupo más vulnerable. Ok, gracias, Yana. Y claro, un poco cuando empiezan a surgir estas iniciativas, uno siente que podrían haber fugas también internas, trampas, mecanismos para sortear, para burlar las decisiones. Cuando se produjo la decisión del presidente Moreno, se estableció ya este incremento de 10 centavos. Claro, hubo una arremetida y una acción social potente hizo que esto se revea. Pero yo creo que las circunstancias han cambiado. ¿No le parece, Luis Fernando, que tal vez se debería pensar eso, un incremento universal? Definitivamente tenemos un problema de envergadura al que se enfrenta el país, ¿no? Este es un tema estructural que no se limita únicamente a la complejidad que representan los subsidios a los combustibles. El problema es mucho más de fondo. Tenemos un modelo fiscal que está superado, es un modelo fiscal insostenible y esa es la discusión que deberíamos tener como país. No solo la eliminación de subsidios o la focalización de subsidios, que es parte importante de la solución, sin lugar a dudas, pero el tema inclusive va más allá. Esto es un problema más complejo. Esto es un problema de unas asignaciones del presupuesto general del Estado que vienen predefinidas por la Constitución. Decía yo hace un momento, son unas promesas que son incumplibles. Muchas de estas metas fiscales están puestas no en relación al presupuesto del Estado, sino en relación al PIB inclusive, independientemente de cuál es el tamaño que tiene el sector público dentro de la economía. Lo cual genera una dificultad enorme de gestión al gobierno, cualquiera que sea. Sin lugar a dudas. Tienen que pagar al Seguro Social, tienen que pagar a las universidades, tienen que pagar a los subsidios, a los gobiernos locales, que ahora con una disposición parlamentaria se vuelve obligatorio. Sí, así es. La medida que acaba de aprobar la Asamblea Nacional no ayuda justamente en darle este oxígeno que necesita la caja fiscal para poder atender las distintas necesidades y las distintas obligaciones a las que está mandatado, ¿no? Y este año ocurrió un hecho que yo hubiera esperado que hubiera generado un remesón en la conciencia nacional respecto a dónde nos encontramos, ¿no? Y es que el sector público tuvo que atrasarse en el pago de los sueldos y salarios
a los funcionarios y empleados del Estado, ¿no? Una cosa muy dramática, muy grave, que tiene unas implicaciones sociales, evidentemente, para las familias afectadas y que sus ingresos dependen de los sueldos del sector público, pero para la economía en su conjunto. Estas distorsiones, esto fue, en mi modo de ver, algo que debió haber llamado al país a una reflexión acerca de un modelo que, insisto, viene arrastrando año a año unos montos importantísimos de déficit fiscal. 5.000 millones de dólares en promedio en los últimos años. Son 5.000 millones de dólares de promesas que no podemos cumplir y que para cumplirlas tenemos que endeudarnos y obviamente hipotecar el futuro de las siguientes generaciones que van a tener que pagar esa deuda producto de este despilfarro que nuestro país, en nuestra sociedad, nuestra generación, no está dispuesto a enfrentar. Y claro, lo que dice Luis Fernando es absolutamente cierto, Vicente, y en el caso de los municipios, de los gobiernos locales, prefecturas, juntas parroquiales, sí resulta inadmisible. ¿Por qué? Porque los funcionarios, las autoridades se han vuelto cómodas, ellos sí cómodos, esperan que les entreguen el dinero y son bravos para exigir. ¿Y ese dinero para qué sirve, Vicente? Para la fiesta, para la cantonización, para el artista internacional, para cosas intrascendentes. Bueno, yo no sé qué es, sinceramente, no sé qué es más intrascendente, si el cantante ese que va a festejar los 50 años de cantonización o el auto que va quemando dólares de subsidio porque viaja de un lado a otro un auto con 8 cilindros y 5.000 centímetros cúbicos. O sea, a mí me parece que es hasta más desperdicio, porque al menos el cantante algo de alegría nos trae. El auto que contamina nos trae un montón de contaminación, pues nada más que eso, ¿no? Entonces, yo creo que ahí tenemos que repensar bien, como dice Luis Fernando, el modelo en el que queremos estar. Ok, yo quiero un modelo en el cual se ayude a los más pobres. Perfecto. Dupliquemos el bono solidario, y lo digo muy en serio. El bono de desarrollo humano podría duplicarse, desaparecemos los subsidios a los combustibles y nos sobran 2 o 3 mil millones de dólares al año. Así de terrible es el asunto. Duplicar el bono, en números redondos, sería 1.000 millones. Se nos van entre 3 y 4 los últimos años a subsidiar los combustibles. ¿Se da cuenta el gran negocio que sería para el Ecuador? Duplicar el bono, que ese sí llega realmente a los, usemos una palabra que está de moda, los quintiles más bajos, ese sí llega a los quintiles más bajos y quitamos toda esta distorsión monstruosa y no nos metemos en ese laberinto de la focalización, porque a mí la focalización me da terror. Yo siento que todos los combustibles van a entrar a unos mercados negros, me aterran, porque imagínese, Andrés, usted, porque usted es buen tipo, a usted le dan el combustible más barato y a mí me lo dan más caro porque soy un mal tipo. ¿Se imagina la tentación que habría de que yo le compre a usted? Lo que puede ocurrir es que usted tenga palancas y le den la tarjeta con subsidio. Pero imagínese la tentación que hay para que usted me venda el combustible a un precio entre lo que yo tendría que pagar y lo que usted paga, y los mercados negros a los que entraríamos de combustible, y sería eso un fomento a la mala fe. Exacto. Y eso a mí no me gusta. Yo sinceramente creo que lo ideal sería en un proceso gradual pero rápido, desaparecer los subsidios, y si queremos atender a los más pobres, mejoremos la salud, mejoremos la educación y aumentemos el bono de desarrollo humano. Ivo, y está mucho todavía la diferencia entre lo que estamos pagando ahora y los precios que corresponden, particularmente internacionales. A ver, el subsidio a las gasolinas. Sí, gasolinas, a ver. Después dejamos al 10. Sí. Las gasolinas estamos hablando de más o menos 50, 60 centavos hoy, pero de marzo a abril ya hubo un pequeño de abril a mayo ya hay una tendencia de disminución del WTI, ¿sí? Entonces eso va a incidir también en que se vaya disminuyendo. ¿Y cuánto es lo que pagamos hoy y lo que deberíamos pagar? El subsidio, el costo de subsidio a las gasolinas es más o menos 50 o 60 centavos del costo del subsidio. Ya, hay un paréntesis, 50, 60 centavos a 10 centavos por mes, en 5 o 6 meses resolvemos. Yo creo que es un poco más. A ver, la gasolina super no tiene subsidio. Ella no. Ya, sabemos cuánto cuesta la super. La extra y el diésel deberían costar un 10, 12% menos que la super. Así de sencillo. El subsidio es bastante más grande. O sea, si usted quiere saber el subsidio ahorita, váyase a una gasolinera, vea cuánto está la super, quítele el 15%, esa es la referencia. Y ese debería ser la referencia, porque en el mercado internacional la gasolina extra o el equivalente y el diésel cuestan más o menos un 12, 15% menos que la super. Ese es el subsidio. Yo creo que es más grande y creo que... Pero bueno, ahí sí va a ser el golpe más duro. Ya, yo sé que el golpe puede ser más duro, pero es que no nos damos cuenta, nos estamos golpeando en un sitio que no nos duele.
estamos golpeándoles a las siguientes generaciones, porque ahorita para financiar eso nos endeudamos, el gobierno se endeuda. Sí. Este año vamos a bajar el endeudamiento y va a llegar solo a unos 4 o 5 mil millones de dólares de nuevo endeudamiento este año. Es una cantidad astronómica. Eso no sentimos el golpe este rato. Eso le está golpeando a la siguiente generación, probablemente a la generación de nuestra compañera en Guayaquil. A ver, con datos exactos de Petroecuador. El subsidio a la gasolina extra automotriz está en 57 centavos hoy. Datos de Petroecuador. El subsidio al diésel premium automotriz está en $1.26. Son datos de Petroecuador de hoy. No. Por eso los combustibles podrían ser revisados a 10 centavos por mes, como se propuso. Es nuestra recomendación. Nosotros en enero hicimos esa recomendación, que se aplique, porque eran solamente 25 centavos en el caso de la extra y 30 centavos en el caso de la Eco 85. Entonces nos dijimos, a razón de 10 centavos por mes, en 3 meses ya se eliminaba el subsidio, pero obviamente eso era el inicio, porque van a darse fluctuaciones, como de hecho se dieron por el precio del WTI. Ahora, hay un tema muy importante respecto a lo que dice Vicente. En efecto, en el Perú se vende a $3.30, $3.40 la gasolina extra, el diésel a $3.80. Esos son los precios internacionales. Pero también recordemos que hay unos componentes impositivos altísimos. No tienen otro tipo de impuestos en otros países que encarecen el costo del precio final al consumidor. El costo real de los subsidios en Ecuador es este, pero hay un tema muy importante de por medio. También tiene que hacerse un ajuste al principal socio estratégico en la venta del combustible producto estatal, que somos nosotros. Ya, pero bueno, ahorita vamos a pensar en el país en su conjunto, pues. Por supuesto. Ya, el tema de ustedes habrá que pelearlo más adelante. Pero, no, tiene que ser ahora, porque ya no se resiste más, Andrés. Hay 600 estaciones trabajando a punto de equilibrio, y no es que estamos pidiendo una cosa gigantesca. De hecho, algo que se debe saber, en el gobierno anterior, en marzo, con Guillermo Lasso, ya se hicieron varios meses. En marzo se dio la revisión final de un funcionario del Fondo Monetario, del Banco Mundial, ¿no? Que junto con las mismas personas que están ahora en finanzas, las mismas personas que están ahora en energía, los mismos equipos de trabajo, ya determinaron que el ajuste mínimo para nuestro sector, para que ya en algo se dé oxígeno, eran 6 centavos por galón. No es algo fuerte, Andrés. Ya. Nosotros, solamente esta parte, nosotros defendíamos... Sí, pero Ivo, ese es un problema gremial que ustedes lo tienen que resolver naturalmente, y me parece legítimo. Pero tiene un impacto en el precio que no es significativo, Andrés. Yana, yo quisiera pedirle su apreciación respecto a lo que han señalado sus colegas, incorporando un elemento que parecería de consenso, que es la compensación social. ¿Cuál es su apreciación? ¿Cómo atender a ese otro sector que efectivamente tiene condiciones de pobreza, en fin, y que conocemos? Por favor. Retomando justamente lo que mencionaban y haciendo una comparación del precio de las gasolinas. Justamente Ecuador está en 60 centavos en promedio, y si lo comparamos con nuestros países vecinos, no nos vayamos muy lejos, Colombia y Perú, que están más o menos entre $1.30, $1.40 el precio de las gasolinas en promedio. Entonces ahí genera otra distorsión, que es el tema del contrabando de las gasolinas. Estamos realmente financiando a estos grupos que para nosotros son un enemigo, para toda la sociedad es un enemigo, pero realmente estamos aceptando ese hecho. Entonces realmente esa diferencia entre el precio que nosotros estamos subsidiando versus el que tenemos cercano de nuestros países vecinos es diferente, es más alto, y esto genera incentivos a mayor contrabando. Eso por un lado. Por otro lado, es importante mencionar, de hecho ya el gobierno mencionó que en este año le va a costar el pago de subsidios de entre 3.100 millones a 3.500 millones, y hay que pensar en qué se podría destinar con ese rubro. Si nosotros nos ponemos a pensar que justamente es lo que mencionaban de los atrasos que se registraron en el año 2023 sumaron entre 1.500 millones de dólares. Imagínense que con ese rubro del pago de subsidios podríamos incluso cubrir esos atrasos. ¿Y los atrasos a quién le debemos esos atrasos? Seguridad social es uno de los principales rubros que realmente nos competen a nosotros. ¿Ya? Asimismo, también, ¿cuál es el rubro del gasto en salud? Alrededor de 3.500 millones. Entonces, con ese mismo rubro que lo destinamos al pago de subsidios, también podríamos
hasta duplicar el gasto en salud. Entonces, es un tema que es muy discutible. Muy discutible el cómo es muy difícil y van a haber opiniones diversas. Lo ideal sería eliminar totalmente los subsidios, pero no es tan sencillo. Políticamente no es tan sencillo. Entonces, habría que al menos dar un paso. Tenemos que dar un paso significativo como para poder llegar a ese objetivo más amplio y más significativo. El cómo, como menciona Yana, el cómo me parece complicado. Porque claro, hay muchos sectores de presión, los transportistas probablemente se pondrán inquietos, las industrias, las empresas, los negocios que se benefician de este subsidio. Por favor, Luis Fernando. Tenemos que partir del hecho de que aquí no hay soluciones mágicas, ¿no? O sea, el gobierno se equivocaría si esperaría que, como conclusión, digamos, de los análisis que se están realizando, se va a encontrar una fórmula que va a generar el aplauso de la ciudadanía. Eso no va a ocurrir. Nadie va a aplaudir que a uno le suban el precio de los combustibles, aunque sea 1 centavo. Esa es la realidad. Pero las decisiones de política pública no se toman o no se deberían tomar esperando los aplausos. Lo que deberíamos trabajar es en cuál es el mecanismo que, por un lado, minimice el impacto a los más vulnerables, sin lugar a dudas, y en eso yo coincido plenamente con lo que mencionaba Vicente Albornoz. Mientras más directa es la transferencia, mucho más eficiente es el subsidio, ¿no? Sin lugar a dudas, las transferencias directas, como es el caso del bono solidario, cumplen una finalidad social que es tangible, que es palpable. Llega al ciudadano. Le llega al que le tiene que llegar realmente. Esa es la premisa de la cual tiene que partir cualquier modelo que se plantee para la focalización de los subsidios. Pero una vez más coincido con Vicente Albornoz. Mientras menos complejo sea ese mecanismo que se diseñe, mucho más efectivo va a ser. Porque es evidente que si es un mecanismo que establece condiciones diferentes para segmentos diferentes de la población, estamos creando el caldo de cultivo perfecto para incentivar el fraude, la evasión y el contrabando. Un negocio subterráneo. Vamos a ir a una pausa, tenemos que ir a publicidad y enseguida retornamos con el tercer segmento de Hora 25, los subsidios a los combustibles. Vamos al segmento final. Quisiera darle la palabra a Ivo para que comente el tema de los precios y las referencias de lo que ocurre en los países vecinos. Perfecto. Andrés, antes de eso, simplemente una pequeña aclaración. El precio de venta en Perú, por ejemplo, de la gasolina es $3.40, es prácticamente $1 más, ¿no?, en el mercado internacional a lo que tenemos aquí. Sin embargo, una puntualización muy importante. En el 2023 el costo de los subsidios fue $3.200 millones y el presupuesto actual para el 2024 es $3.045. Es lo que está puesto en el presupuesto. Esto parece o aparece pequeño si se toma en cuenta una cosa que no va a gustar a muchos, ¿no? Pero el gasto realmente de la burocracia, nosotros tenemos un Estado con mucha grasa, un Estado un poco ocioso. El gasto sueldos, ¿no?, antes de la subida de Rafael Correa, en la burocracia era $2.000 millones. Hoy es 10.000. Ha subido 5 veces. Son 8.000 millones más de gasto en sueldos en la burocracia, sector público, que aparecen ver pequeño los 3.200 millones del costo de los subsidios. Entonces, algo más hay que hacer. Yo sé que hay medidas duras que tomar, pero nadie habla de eso. ¿Cómo es posible que se haya subido de 2.000 a 10.000 el gasto sueldos? Ok. ¿No? Luis Fernando, su apreciación final, estamos ya terminando. ¿Cómo resolver esto de alguna manera? Sincerando la realidad de la situación económica del país. Nadie puede resolver un problema que no sabe que existe. Entonces, lo primero que el país necesita es una pedagogía respecto a estas promesas de las que yo hablaba hace un momento, que como sociedad nos ha hecho el Estado, ¿no? Porque muchas de ellas no van a poder cumplirse. Entonces la sociedad, ¿no?, a través de los actores políticos que lo representan, van a tener que tomar decisiones difíciles, ¿no? ¿Vamos a sostener ese tamaño del Estado al que hacía referencia Ivo, esa cantidad de empleados públicos? ¿Vamos a mantener ese esquema de asignaciones a los gobiernos autónomos descentralizados, independientemente de que sean más o menos eficientes?
Estamos dispuestos a mantener un subsidio a los combustibles por 3.000 millones de dólares, incluyendo a empresas privadas, ¿no? A alguna de esas promesas vamos a tener que revocarlas, porque todas en conjunto no son cumplibles. Claro. Pero Vicente, lo que pasa es que no entendemos bien. Entonces, voy a poner la gasolina a mi carro y me han subido el precio. Entonces viene la tesis de Luis Fernando de que las finanzas públicas, el manejo público, tiene que ser mejorado. Pero eso no es mi problema. Ese es problema del presidente, es problema del ministro de Finanzas. Esa es la sensación que uno tiene. Bueno, es una realidad eso. Ese es el problema del presidente ahorita. Pero es el problema de las 2 o 3 siguientes generaciones a las que le estamos endeudando a punto de tener un déficit desmesurado. Así de sencillo. Y esto tiene cosas... A ver, esto tiene aspectos que llegan casi a lo cómico, ¿no? No tengo idea cuánto, pero estoy seguro que es un montón de dinero lo que se gasta en controlar las fronteras para que no salga gas o diésel subsidiado. ¿Cuánta plata y cuántos sobornos y cuánta corrupción puede haber en evitar que los barcos pesqueros no se lleven diésel subsidiado? Yo qué sé, ahí hay un montón de cosas. Es más, yo tengo una curiosa teoría. Creo que el famoso notario Cabrera estaba conectado con algún tipo de tráfico de combustible hacia el Perú. ¿No ve que estaba en la frontera con el Perú? El punto es, si liberalizamos los precios, y se va gasolina al Perú o a Colombia, pues que se vaya, es una reexportación, no nos pasa nada, ¿no? Entonces, podríamos dar ciertos pasos ya concretos. Por ejemplo, abramos la libre importación de gasolina súper, que no sea Petroecuador el que lo venda, que Ivo Rosero pueda importarlo o cualquier gasolinera del país pueda coger e importar gasolina de donde le dé la gana, del Perú o de las Filipinas. Súper, y la venden el precio que ellos encuentran conveniente para el consumidor y que sea el consumidor el que decide si le compra o no le compra, pues. Y yo creo que hay que dar esos pasos de ir liberalizando. Ya hay espacios liberalizados dentro del mercado de combustibles, demos pasos más hacia allá. Y tomemos conciencia que... A ver, yo entiendo por qué una persona puede oponerse al aumento de los combustibles, incluso si no consume combustibles. Dice, a ver, yo del Estado no recibo nada, tengo un pésimo servicio de salud, un pésimo servicio de educación, un pésimo servicio de seguridad, pero al menos el transporte urbano es barato. Me van a quitar lo único que recibo del gobierno, que es un transporte urbano barato. Ok, para quitar los subsidios habría que pensar estrategias de mejorar salud, mejorar educación, mejorar seguridad y una serie de otras cosas que le vuelvan más eficiente al Estado, que sí, es caro, pero al menos ya que es caro, que sea eficiente. Que sea eficiente. Yana, me voy a ir con Guayaquil. Quisiera su apreciación sobre esto que usted puso, los comos, y de alguna manera las alternativas que se tendría. Lo de la focalización me parece que a usted le atrae. ¿Qué pasa, Yana, si es tan amable? Primero, indicar que es necesario dejar de crear institucionalidad para poder topar el tema. Poner sobre la mesa que crear más institucionalidad, comités, comisiones, eso retrasa. Necesitamos medidas más ágiles. Segundo, debemos crear conciencia en la ciudadanía. Involucrar a la academia, involucrar a diferentes gremios. ¿Para qué? Para que hagan conciencia en la ciudadanía que realmente es una medida necesaria y poner ejemplos claros, claves, sencillos. Si ustedes, como mencionaba el economista Albornoz, si ustedes quieren una salud de calidad, quieren la medicina accesible, quieren el seguro social que sea sostenible en el tiempo, entonces es necesario, es algo necesario que el país realmente debe de tomar. Eso por un lado. Por otro lado, la focalización, yo lo mencionaba, sí lo mencioné en que lo ideal sería eliminarla, pero es un tema políticamente complicado, porque una cosa es verlo de afuera y otra cosa es estar en el gobierno y empezar a tomar las medidas y poder controlar todo lo que se avecina. Entonces, yo creo que la focalización sí es importante. ¿Por qué? Porque es dirigida o va a ser dirigida, pensada hacia los grupos vulnerables que, por ejemplo, es el transporte urbano, como lo mencionaba, y como lo mencionó incluso el economista Albornoz, que es lo que mayormente lo ven como bueno, que pagan poco por transportarse en estos buses y demás. Entonces, realmente quitarles eso va a ser realmente algo demasiado doloroso o políticamente muy inviable para cualquier gobierno que lo quiera tomar. Okay. Y también eso le va a afectar, porque imagínense, un ejemplo clarísimo. Digamos que aumenta 10 centavos el costo de movilizarse, no sé, de un lado a otro y cada trabajador coge 2 buses o 4 buses diariamente. Entonces, multipliquen cuánto eso representa para el salario que están recibiendo.
Entonces, sí va a salir un porcentaje significativo. Todo eso también hay que evaluar y hay que ponerlo sobre la mesa. Ok, vamos a terminar el programa y quiero proponer a nuestros panelistas una ronda final rápida, puesto que estoy sobre el tiempo. ¿Y qué expectativas tienen ustedes respecto a la creación de este comité y el decreto 254? Perfecto. El decreto 254 habla de control de precios, ¿no? Precios que actualmente están congelados. Entonces, lo que faltó decir en forma directa son dos elementos fundamentales en ese decreto. Primero, eliminación de subsidios y segundo, focalización. Pero no se dice. Yo pienso que fue una estrategia política. Bueno, pero el comité tendrá que dar un informe y sobre eso habrá que tomar la decisión. El comité tenía 5 días que ya se cumplieron y todavía no tenemos ninguna respuesta, no se ha hecho público al menos, pero pensamos que eso ya estuvo trabajado hace años. Claro. Recordemos que en el junio de 2022, ya cuando se firmó el acta de paz con el sector indígena, incluso ya se tenía planteado y definido cuáles serían los destinatarios de la focalización. Nuestra propuesta sigue en pie. Instamos a que el presidente nos escuche, que seamos escuchados en este comité, porque tenemos propuestas que incluso le representarían al Estado $100 millones de ingreso, ¿no? En una propuesta que se llama blending, pero bueno, eso será en otro espacio y necesariamente debe aplicarse la focalización. Esperemos que ahora el comité con su plan ya esclarezca, porque también hay otro tema, otro punto en el 254 que habla en una forma bastante confusa que se priorizará la dimensión distributiva para apoyar a la estabilización de precios. No se entiende bien qué significa eso y esperemos que cuando ya esté este plan, pues se haga público a qué van. Gracias. Por favor, Luis Fernando, rápidamente una conclusión, 30 segundos. Nadie puede resolver un problema que no sabe que tiene. Lo primero es que como sociedad entendamos que la falta de sostenibilidad fiscal no es un problema del gobierno, es un problema de todo, es un problema de la economía y es un problema de la sociedad. El que el gobierno tenga ingresos por $24.000 millones y egresos por $28.000 millones nos deja un hueco de $4.000 millones que el gobierno tiene que entrar a tomar medidas que terminan afectando la calidad de vida de la gente a través de más impuestos, de menor calidad de los servicios, de más endeudamiento, pero en otra medida que no se puede cuantificar, en la pérdida de oportunidades, en la pérdida de atracción de inversiones y en la pérdida de generación de puestos de trabajo. Eso afecta a la gente, a la familia, y ese es el problema como tiene que ser enfocado. Ok, vamos con Guayaquil. Yana, su apreciación final lo más rápido posible. Adelante. Sí, yo creo que los subsidios a los combustibles son regresivos, generan distorsiones en la economía y es el momento ideal para poder tomar decisiones concretas. Decisiones que ya se implementen y no solo dejar postergar el tema. Entonces, invito a toda la ciudadanía para que haga conciencia del tema. Muchísimas gracias, Yana. Vicente, con usted terminamos. Yo discrepo un poquitito con Yana. Yo no creo que se creó una institución adicional. Yo creo que se creó simplemente un telón, un show, una manera de políticamente esconder un informe que quizás ya está redactado, que ya está pensado y que va a salir en unos días y va a decir, ¿saben qué? Tenemos que mover los combustibles por aquí y por allá porque causa estos y estos y estos daños. No creo que se creó una nueva institución. Se creó simplemente un bonito nombre para vender un informe que es necesario, pero podría ser impopular. Muchísimas gracias a nuestros panelistas, gracias a la audiencia. Felicidades, hasta el próximo domingo.